Proyecto de investigación. En este proyecto de investigación hablaremos sobre la presión atmosférica absoluta y manométrica. Esto lo tenemos planeado en la materia de termodinámica. Nuestros representantes son yo, Martínez Ambrosio de San Michel, Romero López Lisbeth y Valencia Velázquez Valeria del grupo 2QBT5. Para empezar explicaremos algunos conceptos principales para llegar a este tema. Manómetros de líquidos. Es un manómetro diseñado para medir presiones hidráulicas, donde el medio puede ser agresivo o no. Esto significa, un ejemplo, si tenemos una presión de un bote con agua, con un objeto pesado, podremos ver que la presión cuenta ahí porque tiene un cambio físico y representa una fuerza hacia el objeto o el líquido contundente. Otro fundamento es que es utilizado en ácidos o bases. Para cada tratamiento hay una aplicación de líquido en cada superficie. Están diseñadas a presiones hidráulicas, pueden ser adecuadas con exactitud y precisión del proceso de la medición. Esto quiere decir que puede tener una dicha medición cuando se traza al manómetro. Tipos de manómetros. Uno de estos puede ser los manómetros comerciales, los cuales presentan un mayor impacto mecánico y vibraciones, como podemos ver en el objeto 1. Este aumenta la resistencia de efectos de uso de accidentado. Otro es los manómetros industriales de acero inoxidable. Estos son utilizados en equipos de vibraciones y pulsaciones excesivas, tales como bombas, compresoras, máquinas, herramientas, etc. El relleno líquido minimiza el efecto de esos entornos hostiles. Un ejemplo de esto podemos ver como son las cisternas, ya que estas bombean y bajan a presión el agua y puede ser una presión absoluta, con un ejemplo de presión atmosférica de acuerdo a cómo se encuentra el líquido del agua. Manómetro de uso general. Los manómetros de uso generales pueden utilizarse en calderas o depósitos presurizados, bombas, incompresores o otros tipos de maquinarias industrial, química, petroquímica y de procesos de ciudades centrales, eléctricas y fabricadas de pulpa y de papel. Otro también los manómetros de utilidad rellenables con líquidos. Manómetros para proceso industriales. Son adecuados para entornos corrosivos en aplicaciones de procesamiento químico, petroquímico, de refinado, energético, marino, alimentario y farmacéutico. Precisión elevada y monel húmedo. Los modelos proporcionan una precisión constante hasta el 0.25 de la escala completa. Manómetros diferenciales. Esos son medidores industriales que indican la diferencia de conexiones de entrada. Podemos ver un ejemplo claro en los líquidos o corrosivos de acuerdo a sustancias. Instrumentos elásticos. Para saber este entendimiento, primero sabemos qué es la presión. La presión se define como una fuerza ejercida sobre una superficie por unidad de área. Esto lleva una fórmula de presión es igual a fuerza sobre algunas razones que es la calidad del producto, los recipientes en que se encuentran, ya que esto al recipiente que se encuentra puede diferir en el cambio en los que se moderan el flujo del líquido, la medición del nivel y medición de fluidos. El sistema internacional de las unidades que vamos a medir a la presión son pascales. Presión igual a Pascal, fuerza es igual a Newton, otros son kilómetros sobre centímetros al cuadrado. Bar. Instrumentos para medición de la presión. Son instrumentos de precisión fabricados para medir la presión sanguínea, presión de líquidos y gases en tuberías o tanques de almacenamiento y presión atmosférica. A grandes rasgos tenemos por cada uso diversos equipos, disponibles de acuerdo a las necesidades. Como podemos ver en esta tabla, muestra los instrumentos mecánicos o las precisiones que
vamos a ejercer en un manómetro de presión absoluta, tubo, pozo, tubo inclinado y tipo campana. Tipos de presión. Medidor de presión absoluta. Los medidores de presión absoluta son dispositivos que calculan la presión con referencia con condiciones de vacío, es decir, parte del cero la presión absoluta es la fuerza que se mide en relación con el vacío, midiendo con números positivos y dando a conocer la presión en circuitos encerrados. Medidores de presiones manométricos. Estas son herramientas que calculan presión de fluidos, líquidos o gases, circuitos cerrados, miden la presión de fluido de bares y pascales. Este tipo de pruebas viene a medir presiones de material elástico. En el último están digitales, o sea que son controlados a microprocesadores y ayudan a medir precisión con fiabilidad. A su pantalla digital muestra el volumen métrico de la presión. Medidores de presión sellado. Son aquellos dispositivos que miden la precisión de la resolución con fijada. En los medidores de presión sellados que se connotan presión extrema a la herramienta con el fin de ayudar a contrarrestar la presión que entrega el logado, así la medición de diferentes ambas presiones. Presión diferencial. Utiliza la ecuación de que quiere medir una introducción dentro de la tubería que provoca la caída de presión. Esto ayuda a medir la presión que nos ayuda a valvular. Electromecánicos. Son transmisores eléctricos de equilibrio de fuerzas, transductores magnéticos, inducidas fijamente, inducidas variablemente, transductores resistivos y transductores capacitativos. Electrónicos de medidores de presión. Se clasifican en mecánicos en fuelle y diagrama, medidor Meclean, térmicos y ionización. Mecánicos en full y diafragma. El mandador influye simplemente en la presión relativa de la presión manioférica y del vacío en medio que es a través de la entrada. Son utilizados para medir a presión absoluta. Medidor Meclean. En una de sus ramas escoge el conocido gas cuya presión se quiere medir, ya que cuando se comprime este émbolo de positivo, el gas comprimido que se dio por diferencia de niveles que alcanza el mercurio en las dos secciones de manómetro y la precisión. Como conclusión, la presión atmosférica está relacionada en la presión absoluta y en la presión manométrica, ya que estas se van a la mano de acuerdo a las densidades y las alturas que se presenten en dichos objetos o conjuntos al ámbito o entorno que se desee emplear. Un ejemplo de como podemos observar, es aquí en el caso número 1, en la cual va en la glicerina y la gravedad. Aquí podemos observar que tenemos una glicerina de 1261 kilogramos sobre metros cúbicos con una gravedad de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, con presiones atmosféricas que vamos a agarrar sobre la Ciudad de México, su nivel del mar y en Ecatepec. La presión atmosférica que presentamos como 5 argumentos de acuerdo a las alturas, ya que a base de las alturas que van de mayor a menor, estas van incrementando su presión manométrica y estas se convierten en pascales. La presión absoluta de la Ciudad de México con la presión atmosférica cambia, ya que esta es mayor que la presión atmosférica de la Ciudad de México, porque esta tiene mayor presión absoluta que en la presión atmosférica que hay normalmente en la Ciudad de México que se presentaron. En el nivel de mar podemos ver los cambios que se presentan en la presión absoluta, ya que esta presenta también una altura de 0.25 con 3.200
3.092.6025 pascales en el nivel del mar con la presión atmosférica, ya que esta es mayor que la presión atmosférica por los 1013 pascales. Y en Ecatepec podemos ver que también es mayor la presión atmosférica. No, es mayor la presión absoluta que la presión atmosférica, ya que esta tiene una menor cantidad de presión atmosférica que en absoluta de que en los pascales de Ecatepec, y ya que esta en su altura varía de 0.5. Como podemos ver en el caso 2, en el tetracloruro de carbono, tiene 1580 metros cúbicos y una gravedad de 9.81 metros segundos al cuadrado. Su presión absoluta es igual a la Ciudad de México, de la presión absoluta, con la presión atmosférica que nos presenta de 776.8 a redondeado a 7.760 pascales, ya que estamos de una mayor cantidad o iguales que se presentan en mismos contundentes. En el nivel del mar podemos ver que se presentan 1.300 pascales, H pascales, a diferencia de 10.103.000 pascales, ya que el nivel del mar es mayor, ya que diferencia la altura que se presenta con una sustitución. En Ecatepec presenta también una mayor y una igualdad en el Ecatepec de 775.3 de presión atmosférica, ya que estas no varían. En el mercurio tenemos 1.300.546 y una gravedad de 9.81 metros sobre segundos, ya que esta gravedad no va a cambiar porque son las que se ejerce continuamente. Esta es una presión menor que la Ciudad de México y el nivel del mar menor que el nivel del. En Ecatepec también se presenta una menor cantidad, y aquí nos muestra que la presión absoluta es la presión atmosférica es menor que la presión absoluta. En esto podemos fijar la altura también, que esta también nos muestra que si tenemos un cambio en nuestras alturas, nos mueve los datos. Esto quiere decir que tenemos una menor presión. Tienen en la Ciudad de México una menor presión a la presión absoluta de la Ciudad de México. Y por último, esto nos lleva a cabo a entender cómo las alturas y las densidades que se varían en un determinado objeto o líquido y que se muestran una presión manométrica, atmosférica o absoluta, pueden cambiar nuestros datos, ya que sin estas alturas o densidades no podríamos tener los datos establecidos para poder sacar o saber las presiones que nos muestran en estas presiones. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.